verdad es que es un honor y es un honor compartir panel con tan distinguidos expertos en la industria. Y tal vez me gustaría un poco iniciar la conversación dando un poco de contexto de lo que queremos discutir hoy. Y yo creo que este tema de todas las políticas de medio ambiente y políticas de protección, comunidades, gobierno corporativo, en conjunto, estas letras ESG, pues no es algo nuevo, no es algo que haya surgido hoy, pero sin duda es algo que se ha ido transformando. Y yo lo vería como que se ha ido transformando de ser un tema nada más de principios a ser un tema ya de mejores prácticas, ¿no? Entonces, y como mejores prácticas y políticas corporativas obviamente requieren seguimiento, requieren una implementación. Entonces, la verdad es que se ha ido transformando mucho. Entonces, a mí me gustaría en este panel discutir 4 temas centrales. Uno es, ¿cuál es este contexto? ¿Cuál es este contexto actual de las políticas ESG, sobre todo en torno al tema de cumplimiento? Segundo es hablar ya, oye, más allá del cumplimiento, ¿cómo se ve esto en el tema financiero, en el tema de retorno, de inversión, en el tema de creación de valor a mediano y largo plazo? Hablar de 2 temas que son bien controvertidos y bien difíciles, que son el tema de la relación con las comunidades, que obviamente ese es uno de los retos que es anterior, es actual y será futuro. Y el tema obviamente del acompañamiento y la interrelación entre empresas y gobierno, ¿no? Entonces yo creo que las empresas pueden poner las mejores políticas, implementar las mejores políticas intercompañía alrededor de estos principios, pero si realmente no hay un acompañamiento de una sociedad entre gobierno y empresa, creo que se vuelve complicado y también hablaremos de este tema. Entonces, creo que es un tema que será bien interesante y discusiones bien ricas. Entonces, tal vez me gustaría iniciar contigo, Paola, como oficial de cumplimiento del sector minero en Grupo México. ¿Cómo ves el entorno actual desde el punto de vista de cumplimiento? ¿Por qué la relevancia del tema hoy? Gracias, Adolfo. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí. A mí me gustaría hacer un recap un poquito porque lo que me doy cuenta es que cada vez que está esta discusión de ESG, cada quien lo ve un poco distinto y aunque el fondo, todos sabemos de dónde vino, hay ciertos elementos comunes que quiero destacar para lo que es un compliance, ¿no? Todos sabemos que esto inició en el 2005 cuando el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, forma o invita a un grupo de inversionistas para hacer los 6 principios para la inversión responsable. ¿Qué es lo que él quería? Y hay que irnos a la naturaleza de las cosas. Dar más importancia a los temas ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿En dónde? En los análisis de inversión y en los procesos de toma de decisiones de estas instituciones que iban a prestar dinero a las empresas. ¿Para qué? Para que les empezaran a pedir esta información y tuvieran más transparencia, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Los principios de Ecuador del 2013 como estándares que establecen que ahora las empresas, pues, las instituciones financieras puedan identificar, evaluar y gestionar los riesgos. Estoy leyendo algunas cosas interesantes, si ven que volteo hacia abajo. Sociales y ambientales de los proyectos en las fases de financiamiento. Es decir, nuevamente los principios de Ecuador ya pasamos del 2005 al 2013. Dicen, no, ok, pero vámonos más a fondo, identificar, evaluar y gestionar riesgos. Estos conceptos van a ser muy importantes cuando los relacionemos con compliance, ¿sale? Y también se habla ya de evaluación social y ambiental, sistemas de gestión ambiental y social, participación de grupos de interés, mecanismos de quejas, mecanismos de revisión independientes. Y de hecho, en la última fase de estos principios, que se llaman EP3, ya se incorporan derechos humanos, cambio climático y transparencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los bancos que tenemos en México que ya lo piden y lo han estado requiriendo? Pues tenemos a Citibank a través de Banamex, Credit Suisse y ABN, a Ceibanco y a Banorte, por ejemplo, que ya se adhirieron a esto y lo vamos a ver comúnmente en las prácticas que hacen cuando llegan con las empresas, ¿no? Y luego, ¿qué viene? La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿Qué hace? Promueve la emisión de informes de sustentabilidad o sostenibilidad, utilizando ¿qué? Los estándares GRI, los Global Reporting Initiative del 2016. ¿Qué es lo que querían? Mejorar la calidad de la información de las empresas. ¿Y qué es lo que pretenden? Que los informes ya no tengan nada más información económica, sino ambiental y social,
y que incluyan lo que son las contribuciones positivas o negativas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, GRI, pues sus estándares son muy famosos, ¿no? Tiene estándares de agua, de efluentes, de residuos, de biodiversidad. Pues obviamente, cada vez más al detalle, empezamos de algo grande a cómo fue esta evolución, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Ya vamos a aterrizarlo en la minería, el estándar IRMA, el famoso Initiative for Responsible Mining Assurance. Este estándar define buenas prácticas en lo que considera es la minería responsable a escala industrial y que tiene una lista de asuntos que considera pues, que los auditores independientes deben de revisar para considerar que una minería es responsable. Entre los requisitos que señala IRMA está integridad, compliance, va de nuevo. Aquí, dentro de integridad, está participación a la comunidad y partes interesadas, mismos temas, debida diligencia en materia de derechos humanos, mecanismo de quejas, acceso a reparación. Tiene también otros requisitos, que los voy a decir mucho más de paso para poder enfocarme a mi tema, ¿no? El estándar de planeación y gestión de legados positivos, que aquí incluye consentimiento libre, previo e informado, obtención del respaldo de la comunidad, reasentamiento, cierre de minas. El estándar de responsabilidad social, aquí mete salud y seguridad en el trabajo, pero también salud y seguridad en la comunidad, minería y áreas afectadas por conflictos. Y el estándar de responsabilidad ambiental, donde mete gestión de residuos, materiales, de agua, de aire, de ruido, de vibración, de gases GI, biodiversidad, ANP, y también gestión del cianuro y del mercurio. Entonces, ya pasamos de lo general a lo específico y al sector. Entonces, además de estos organismos y organizaciones internacionales, hay grupos de inversionistas relevantes que han empezado, o que ya tienen algún tiempo, que sacaron su propia postura y no solo eso, sus propios requerimientos ESG. Ejemplo, BlackRock. Para BlackRock, y textualmente lo encuentran en su página, el riesgo de sostenibilidad, particularmente el riesgo climático, es riesgo de inversión. Así lo dice. ¿Y qué hizo? Actualizó sus políticas en los temas de gobernanza corporativa, ambiental y social para hacer más énfasis en el impacto de los factores de sostenibilidad como habilidad de la empresa para generar retornos financieros a largo plazo. O sea, no es nada más un cumplir ahorita, es a largo plazo. Y no solo eso, en su documento Our 2021 Stewardship Expectations, requiere a las empresas demostrar, o sea, ya no está diciendo son mejores prácticas, ya es, ¿quieres que invierta en ti? Necesitas demostrarme diversidad en el consejo de administración, entendimiento de partes interesadas relevantes y sus intereses, planes para alinearse con la meta global de cero emisiones GI para el 2050. O sea, las empresas que tengan o que quieran recibir de BlackRock esto, tienen que demostrarlo. Ya no es nada más te lo digo y te digo como que qué voy a hacer, ¿no? Entonces, temas nuevos no son, como bien dices, Adolfo, son temas que ya venían y se han hecho así, cada vez el scope mucho más puntual y el seguimiento, ¿no? Y bueno, pues estos informes que hacemos las empresas, pues no solo tienen información financiera, evidentemente, ¿no? También tienen que tener la comprensión de los riesgos que permitan, lo que dijimos, la continuidad del negocio. Y ahí es donde entra compliance. Como saben, recientemente se publicó la ISO 37301, Sistemas de Gestión del Cumplimiento, que tiene requisitos, directrices para establecer, desarrollar, implantar, dar seguimiento a un sistema de gestión del cumplimiento. ¿Qué es lo primero que haces con esta norma? Tienes que identificar el contexto externo y el contexto interno. Evidentemente, y lo acaban de señalar en el panel anterior, pues es básico que tengas mapeado cuál es tu contexto para que cualquier sistema sea real y sea efectivo, ¿no? Y la norma te dice que el sistema debe basarse en los principios de buena gobernanza, ahí les va, para seguir hablando de ESG, proporcionalidad, integridad, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad. Ahí está, plasmado. Y el enfoque de esta norma está basado en el riesgo y la proporcionalidad, es decir, todo el enfoque es una identificación del riesgo y vas a atender tus principales recursos y tu atención a los riesgos más importantes que tengas. Todos se atienden, pero sobre todo los que tengas mucho más detectados como críticos, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Identificar tus obligaciones de cumplimiento. Dentro de las obligatorias, pues te mencionan leyes, reglamentos, sanciones y demás, pero también incluye reglas u orientaciones emitidas por agencias reguladoras. Ojo, volvemos al tema ESG, ¿de dónde viene?
Y dentro de las voluntarias mete acuerdos con grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales y compromisos ambientales. Clavado. Entonces, dentro de las etapas de gestión de riesgo, al igual que cualquier ISO, pues viene la identificación de los riesgos de cumplimiento, la evaluación de los riesgos de cumplimiento tuyos y de terceros, la gestión o tratamiento de los riesgos, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo embonas esto más aún en el tema ESG? Pues una sugerencia, por ejemplo, puede ser COSO. COSO, el marco de gestión de COSO 2018, pues ¿qué tiene? No está elaborado para ser implementado en forma solito. Se puede montar sobre otro sistema, es decir, sobre esta ISO que salió, podemos montar COSO. Y para COSO, los riesgos ESG son los señalados por los inversionistas y las partes interesadas. De hecho, menciona a MSCI y a Robeco. Y tiene 5 capítulos, ¿no? El primer capítulo son los relacionados con gobierno y la cultura. Entonces, pues, ¿qué te dice? Te recomiendo para estos riesgos mapear y definir obligaciones, nos lleva a cumplimiento, externas e internas relacionadas con los temas ESG, incrementar la conciencia de los miembros en el Consejo de Administración sobre temas ESG, mapear estructuras, dueños, integrar habilidades y conocimiento ESG en la contratación. Esto es interesante, ¿no? Ya es la especialización. Segundo capítulo es estrategia y establecimiento de objetivos relacionados con los temas ESG. Y aquí mete lo de la identificación del contexto, estrategia y objetivos, igual que hizo. Pero también menciona que las empresas suelen contratar especialistas en el tema de sustentabilidad para monitorear tendencias y para entender cómo se van a aplicar, pero que normalmente no las aplican transversalmente. O sea, pocas veces la información que generan estos especialistas de ESG se implementa en forma transversal. Entonces sugiere que las empresas se enfoquen en eso. Tercer capítulo, desempeño de los riesgos ESG. Se enfoca en prácticas que la empresa pueda tomar para que esto le lleve a implementarlos, ¿no? Entonces, en identificación del riesgo, menciona como herramientas para apoyarse el análisis DAFO o SWOT, mapeo de impactos. En evaluación incluye la especialización otra vez, en la implementación de la respuesta al riesgo. Aquí reconoce que los riesgos identificados determinan la eficacia a largo plazo. Ojo con la implementación. Y sí dice que la evaluación de los riesgos ESG es intrínsecamente incierta, lo cual muchas veces lleva a las empresas a no cuantificar económicamente estos riesgos. Entonces sugiere herramientas de apoyo. El Natural Capital Protocol Toolkit, si lo quieren checar, pues no les leo todo lo que hay, y tiene el Social and Human Capital Protocol Toolkit. Entonces, ahí nos da herramientas para que podamos cuantificarlo, porque es uno de los problemas que casi todos tenemos. Y bueno, pues menciona sesgos en las empresas, en la identificación y priorización, sobre todo por la cuantificación de impactos con comunidades en el sector extractivo. Y reconoce que los riesgos e impactos en derechos humanos también son difíciles de cuantificar. Entonces, pues ahí pone algunos tips. No me da mucho tiempo, creo que ya voy apretada de tiempo, pero pues el cuarto capítulo es revisión y monitoreo de los riesgos, quinto es información, comunicación y reporte, que aquí está interesante, recomienda consultar con los dueños del riesgo cuál es la información que debe comunicarse y reportarse interna y externamente y soportarla para la toma de decisiones. Pues bueno, no sé, Adolfo, cómo voy de tiempo, Si no, ya casi, pero ¿sabes qué? Si quieres, yo creo que vamos a dejar un poco de tiempo al final para la discusión. Yo creo que ahorita está perfecto como contexto general desde el lado de cumplimiento y ahorita cuando entendamos el tema más financiero y de creación de valor, cerramos y empezamos a discutir ya entre los 4. Perfecto, solo quisiera terminar diciendo que como es evidente, cumplimiento no es nada más déjame ver cómo documento bajo un sistema que tengo estas leyes y lo aplico. Cumplimiento está basado en una gestión ya de riesgos y el US Department of Justice habla que una de las cosas que se revisa de la eficacia es cómo está vivo esto en la gestión de riesgos y a través de las lessons learned. O sea, es proactivo. Entonces, les dejo esto en la mente porque compliance creo que si lo vemos como una oportunidad es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Paola. Y tal vez ahora me gustaría pasar con Peter en su rol de country manager de una de las empresas más importantes del mundo en el sector de Newmont. Peter, ¿cómo ves este tema, el lado financiero? O sea, como que Paola nos ha dado un contexto
pues, muy interesante del lado del cumplimiento, con muchos retos y retos de, oye, factores que son muy difíciles de cuantificar, los riesgos, esta lógica de implementación a partir de un nivel transversal. Con todo eso en mente, compañías como Newmont, ¿por qué están dispuestas a invertir tantos millones de dólares en implementar estas políticas? Es un tema solamente de cumplimiento y digo solamente sabiendo que es un mundo gigante el tema de cumplimiento, pero es un tema de cumplimiento o lo están viendo ya en cuanto a creación de valor, crecimiento a largo plazo, retorno financiero. ¿Cómo lo ve Newmont? Ok, muchísimas gracias, Adolfo, y muchas gracias a Mexico Business por tenerlos el día de hoy. Y algunos de los comentarios van a ser muy similares a los que mencionó Paola. Es una pregunta muy interesante e importante. ¿Por qué compañías están dispuestas? Primero, la voy a dividir en dos, de por qué nuestra compañía está dispuesta a invertir en ESG, que como explicó Paola, por sus siglas en español se refiere a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Nosotros fuimos creados en 1921 y desde 1925 estamos en la bolsa y no hemos sido ajenos a los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Inclusive mucho antes de que estos empezaran a formar parte de los sistemas financieros, como ha explicado Paola, se nos reconocía en ese ámbito. Algunas de las causas por las cuales nosotros creemos que las compañías deben invertir tiempo y recursos en estos factores ESG, que en el pasado no eran necesariamente financieros, pero como bien explicó Paola, ahora para acceder a ciertos fondos, estos factores son evaluados. Los inversionistas están cambiando y haciendo más preguntas sobre los factores ESG. También los gobiernos están poniendo mayor énfasis en el cumplimiento de factores ambientales y sociales. Hace algunos años, Adolfo, podría haber sido considerado únicamente una buena práctica. Ahora se espera que las empresas incluyan como críticos los factores ambientales como la energía, el uso de los recursos, los factores sociales como recursos humanos, la salud y el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades que en este caso los alojan. Otro tema que está surgiendo también como factor ESG es la diversidad y la inclusión y los atributos de gobernanza o gobierno corporativo, como lo queramos llamar en español. Otro importantísimo que tiene que ver con el gobierno corporativo es la ética de los negocios, que Paola ha hablado y ha tocado base sobre eso, y los derechos de las partes interesadas y en general la conducción del negocio. Para nosotros en Newmont, ¿por qué invertimos? Porque creemos que es lo correcto. Primero, está en línea con nuestro objetivo de generar valor y cambiar vidas a través de minería sustentable y con los otros 5 valores que nosotros tenemos en la compañía que están alineados perfectamente y son consistentes con lo que son los factores ESG, donde nuestro principal valor es la seguridad. Creemos y nos encargamos de nuestra seguridad, el salud y bienestar, reconocemos, evaluamos, gestionamos riesgos, como mencionó Paola, y elegimos los comportamientos más seguros en el trabajo y en el hogar a fin de que nuestro objetivo sea cero daño. Entonces, en línea con la parte de factor social. Integridad, donde como compañía nos comprometemos con ética y respetamos mutuamente tanto a nuestros clientes como a las culturas y leyes donde estamos operando. La sostenibilidad, que para servir como catalizadores en el desarrollo económico, especialmente en el local, a través de participación transparente y respetuosa de las partes interesadas y como embajadores responsables del medio ambiente que creemos que lo somos. Otro importantísimo que forma parte también de los factores ESG es el valor nuestro, la responsabilidad, de tal manera que estamos cumpliendo nuestros compromisos, demostramos liderazgo y tenemos valentía de alzar la voz y desafiar en estos casos el status quo. Y uno muy importante que es la inclusión, donde trabajamos para generar un entorno inclusivo donde los empleados tienen oportunidad de contribuir, desarrollarse y trabajar juntos para cumplir con nuestra estrategia. Ahora bien, Adolfo, nos preguntabas también en la segunda parte de tu pregunta si creemos que es cumplimiento o generar valor en el largo plazo. Aprovechando lo que Paola y su presentación inicial, en mi opinión creo que es ambos. Es cumplimiento en el sentido de que las jurisdicciones en nosotros operamos, las comunidades, los gobiernos y todas nuestras partes interesadas deben conocer ampliamente lo que nosotros estamos haciendo hoy para cumplir con normas ambientales, sociales, las mejores prácticas y las mejores prácticas que nosotros aplicamos en la operación.
Es cumplimiento también en el sentido de tener un reporte claro al público, un reporte que exponga los avances de los objetivos que tiene la compañía. Es cumplimiento también en el sentido de corroborar que cumplimos con la normativa vigente en aspectos ambientales y de seguridad industrial. Y es cumplimiento en la apertura a inspecciones y monitoreos por parte del gobierno y la transparencia con que se maneja la información. Sin embargo, sabemos que de forma solitaria las acciones solo de los gobiernos o solo de una empresa no son suficientes para mitigar los impactos ambientales y sociales. Por lo tanto, nosotros creemos que invertir en factores ESG también es generar valor a largo plazo, respondiendo a tu pregunta. ¿Cómo creemos nosotros que se genera valor a largo plazo a través de los ESG? Al ser reconocidos internacionalmente como referentes de minería responsable, y los gobiernos de las jurisdicciones en donde nosotros operamos, donde operan estas mineras que invierten en estos factores, quieren la continuidad de sus operaciones. Las comunidades también aprecian la presencia. Se genera también valor en el largo plazo, cuando gracias a las prácticas de ESG se logra atraer inversión para continuar con nuestros proyectos. No, como bien dijo Paola, no es un secreto que los fondos que están manejando las grandes financieras están poniendo cada vez mayor atención en las prácticas ESG. Los analistas están estimando, y Paola tocó eso, que el incremento de los fondos ligados a criterios ESG va a aumentar exponencialmente. Y las compañías necesitamos acceso a esos fondos. Hace unas semanas, para darte un ejemplo, Adolfo, nosotros en Newmont obtuvimos acceso a la ejecución de crédito de un fondo rotativo que está basado en criterios ESG por un monto total de $3,000 millones, es decir, al cual podremos tener acceso desde el 2021 hasta el 2026. Esto nos convierte en la primera empresa minera que agrega un componente de sostenibilidad en la entidad de crédito con la cual nosotros estamos trabajando. Estos son los que por sus siglas en inglés, o su nombre en inglés se les conoce como Revolving Credit Facility. Para nosotros, esto significa que ante esta entidad vamos a incurrir en ajustes de precio positivos o negativos de nuestros balances basándose netamente en criterios de desempeño de sostenibilidad. En este esquema, el desempeño de sostenibilidad será medido por evaluadores independientes que están publicados en los índices del MSCI o en el Standard & Poor's Global. Nuevamente, se genera valor de largo plazo cuando nuestros inversionistas reciben un retorno atractivo de su inversión basado en la disciplina de planeación y ejecución, cuidando los factores ambientales y sociales. Nuevamente, se genera valor de largo plazo cuando tienes el reconocimiento del sector financiero. Un ejemplo, en nuestra compañía, gracias al trabajo que nosotros hemos estado dando a los factores sociales, ambientales y de gobernanza o de gobierno corporativo, es que hemos sido reconocidos por el Standard & Poor's 500 como la segunda compañía más transparente y fuimos la primera compañía en ser incluida en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestros objetivos empresariales con los objetivos del país y con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, también generamos valor de largo plazo para la sociedad. Y en ese sentido, creemos que se debe de liderar con el ejemplo. Y una acción clave que se alinea perfectamente con los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y combate al cambio climático es el anuncio de que nuestra compañía va a invertir $500 millones para poder cumplir con nuestras metas de reducir nuestras emisiones de gases invernadero en 30% para el año 2030, con una meta final de convertirnos en una empresa con 0 emisiones para el 2050. Entonces, retomando lo que decía Paola, y para finalizar, porque sé que el tiempo ya se está acotando, ¿por qué es importante invertir en ESG? Primero, porque es lo correcto. Segundo, porque es bueno para el planeta. Ayuda a los negocios a manejar riesgos. Y Paola tocó este punto, es muy importante, es sobre manejo de riesgos. El ESG es realmente bueno para el negocio. Puedes acceder a fondos para poder continuar con tus inversiones. Las próximas generaciones, nos guste o no nos guste, les va a importar más los criterios ESG. Eso es un hecho. Y los gobiernos van a comenzar a incrementar los estándares en factores ESG y aplicarlos para sus criterios de normativa nacional. Y eso con eso concluye mi participación, Adolfo. Perfecto, Peter, muchas gracias. Ahora, creo que tanto Paola como tú hablaban de este tema de algunos riesgos. Número uno, riesgos difíciles de evaluar dentro de la corporación. Temas transversales en cuanto a
pues, beneficiarios de estos factores. No es nada más la empresa, son las comunidades, es el recurso humano. Y yo creo que en ese tema, el tema de la relación con las comunidades es especialmente complejo. Y digo, creo que siempre ha sido en esta industria, creo que ha sido un poco más complejo ahora, cuando hay un poquito menos de interacción, pues, de estos fondos mineros y regalías mineras con los gobiernos estatales. Creo que ha sido un poco más difícil de que haya esa interconexión con comunidades cuando el manejo de estos fondos es más a nivel federal y no tanto dentro de la comunidad y dentro del gobierno local con la empresa que está en esa comunidad. Le preguntaría, me gustaría mucho escuchar los comentarios de José en su rol de director de este tema de comunidades en Alamos Gold. ¿Cómo ves el contexto de este factor en específico de relación con comunidades, José, como un factor difícil de evaluar, un factor complejo en este gobierno? ¿Cómo ves ese lado de las políticas? Hola, buenos días a todos y todas. Gracias, Adolfo. Gracias a México Mining por la invitación. Buenos días, Paola, Peter, Luis. Un gusto estar con ustedes aquí en este panel. Mira, Adolfo, bueno, interesantísimo. Después de escuchar a Paola y a Peter, la verdad es que estuvo buenísimo. Miren, la idea es contribuir un poquito precisamente a esta reflexión que bien comenzó Paola, y quiero contarles un poco la manera en cómo nosotros estamos abordando la parte social, lo que yo llamo social, y ahorita voy a hablar un poquito de por qué específicamente no me refiero a relación comunitaria, sino de la dimensión social. Creo que lo que hemos escuchado en el panel anterior, lo que estamos escuchando ahorita, lo que estamos hablando, es que hoy en día el mayor reto, y eso no solo hoy, sino los años por venir, será la dimensión social asociada a nuestra actividad, a nuestra industria. Ya lo describía Paola, desde hace varios años se ha comenzado una serie de desarrollo de normas, de lineamientos, de herramientas que tratan precisamente de medir, de evaluar riesgos asociados con este componente social. Sin embargo, llama la atención que por otro lado el número de conflictos sociales va en aumento y particularmente, por ejemplo, Ernest & Young en sus reportes desde el 2018 pone la licencia social como el principal riesgo para nuestra industria. Revisando los reportes anteriores, no hay ningún otro riesgo que haya repetido al menos 2 años consecutivos ni siquiera. Entonces, la licencia social en los últimos 4 años ha sido considerada el riesgo fundamental para nuestra industria. Ahora, creo que aquí la pregunta que debemos todos hacernos es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que si hemos desarrollado todas estas herramientas de medición, por qué es que, como pudiéramos decir coloquialmente, no damos con el clavo, ¿no? ¿Qué es eso? Y creo que esa es la pregunta fundamental. Y creo que hay que verlo desde otra perspectiva a la que normalmente lo vemos de la industria. Y lo primero es entender que la dimensión social depende específicamente de expectativas. Y ahí está uno de los grandes retos de inicio. Y cuando hablamos de expectativas, tenemos que entender que hay 2 escalas. Uno es la global y otro es lo que nosotros llamamos la hiperlocalidad. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. A nivel global, las expectativas son influenciadas por megatendencias, ya se ha mencionado, cambio climático, crisis hídrica, Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero las expectativas a nivel hiperlocal, y por hiperlocalidad nos referimos a la calle, a la vivienda, al espacio público, es decir, todavía de la escala de comunidad que normalmente nos referimos es la expectativa del padre de familia, de la mamá, de los niños. Es un nivel de puntualidad supremamente específica. Y aquí es donde comienza la complejidad porque es muy diversa y muy variada. Nosotros hemos podido identificar y las hemos clasificado en 4 categorías principales estas expectativas, unas asociadas fundamentalmente con los usos y costumbres o la cosmovisión, es decir, esta manera de entender y de ver el territorio,
Otra asociada a la certeza respecto al medio natural. La tercera es el desempeño de los gobiernos en turno de la localidad, y cuando hablo de gobierno no me refiero solo al presidente municipal, me refiero a autoridades como el comisario, como el presidente elegido, etcétera. Y finalmente, la certeza económica y de sustento en las familias, ¿no? Y en el panel anterior hablaban un poquito de esto. Bueno, el reto está en que estas expectativas son externas a nuestro funcionamiento como industria. Y en ese sentido, pues a veces es que decimos, pues es que eso está afuera, no está en mi control, ¿no? Pero creo que aquí es donde podemos comenzar a unir cabos y Paola lo decía muy bien. El ESG, como un sistema de cumplimiento, lo que trata, entra a la parte central del core business y aborda factores internos que sí están en nuestras manos y que tiene que ver directamente con el desempeño social de la compañía. Y esto es clave. Debemos de ver el ISG o cualquier otro estándar, como lo hacemos en nuestros reportes de sustentabilidad, no como un medio de cumplimiento, de divulgación o de comunicación, sino realmente como un ejercicio de desempeño. Y esa es una transición fundamental que tiene que darse en el sector, pasar del cumplimiento y de evaluación de riesgos a un ejercicio de desempeño, cómo yo me desempeño a nivel hiperlocal. Y eso es clave porque nosotros lo veíamos hace poco, les cuento esta anécdota muy brevemente, a la hora que estábamos viendo nuestros reportes de sustentabilidad en la parte de empleabilidad, teníamos un porcentaje de empleabilidad a nivel local del 80%, dijimos buenísimo, pero a la hora de ver, teníamos 3 categorías, empleabilidad a nivel internacional o extranjeros, la nacional y la local, pero la local resulta que es a una escala estatal. Entonces, a nivel hiperlocal, y por eso comenzamos a utilizar este término internamente, pues el porcentaje disminuía considerablemente, ¿no? Entonces, realmente el ESG debe ser un ejercicio de desempeño. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente tener un enfoque de desempeño social, pero con una visión de hiperlocalidad. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Usted me dirá, bueno, José, ¿esto qué quiere decir en concreto? Bueno, 3 acciones son las que hemos emprendido y que hemos visto que nos están dando resultados. Primero, y como lo decíamos, cambio de paradigma. Dejar a un lado la idea de relación comunitaria y comenzar a adoptar la noción de desempeño social. Históricamente, relación comunitaria se asocia como una función que se adhiere a el resto de actividades de la industria, no es parte del core business. Desempeño social pasa a ser parte de la estructura de gobernanza de las empresas. En ese sentido, pasa a ser parte fundamental del negocio y tiene que ver con tu performance, literalmente, cómo tú te desempeñas en tu operación a este nivel de la hiperlocalidad. Tus políticas se mantienen a un nivel corporativo, pero si eso no baja a nivel de la operación, a nivel de la calle, a nivel de la plaza, no funciona. Tres pilares son claves para esta transición en este cambio de paradigma. 1, ya lo dijimos, gobernanza corporativa. 2, trabajo integrado y preventivo de parte del área de gestión social. Bien lo mencionaban anteriormente. Es gestión de riesgos desde antes. Y capacitación de personal en todas las áreas. Es decir, salir de esta idea de que la gente de relación comunitaria son los que manejan el tema social. No, así como hablamos de seguridad en todas las áreas, con todas las personas y lo establecemos como un valor, la dimensión social debe tener esa importancia. 2 acciones siguientes, visión a futuro. Algo que hemos visto es que la mejor manera de abordar los retos del día de hoy es desde una visión a futuro. Un ejemplo concreto. En una de las comunidades comenzamos en el 2019 un ejercicio donde los invitamos a preguntarse cuál es el tipo de comunidad que queremos ver cuando ya no esté la operación.
Y eso automáticamente los llevó a imaginar una situación distinta a la actual, salir de estos problemas inmediatos y en consecuencia comenzar a establecer las líneas de acción que se tenían que emprender a partir de hoy para lograr ese objetivo. Y finalmente, como lo decía, desempeño social, una visión de desempeño social desde la hiperlocalidad. Y en esto quiere decir buscar de forma constante, proactiva, estrategias que nos permitan fortalecer la gobernabilidad en el territorio, porque esto es todo un tema. Una cosa es a nivel nacional, a nivel estatal, pero otra es la gobernabilidad en los territorios donde operamos. Otro es promover el desarrollo económico desde esta visión hiperlocal, que ya les comentaba de esta anécdota que nos sucedió con el porcentaje de empleabilidad. Demostrar un respeto por culturas locales y sus cosmovisiones, y sobre todo, lo mencionaba Tonatiuh Herrera anteriormente, la escucha activa respecto a esta forma de entender la realidad. Y finalmente, a veces hablamos mucho del cuidado del medio ambiente. Creo que la minería del futuro, o ya lo que debemos estar haciendo, es más bien ver la minería como un elemento que puede restaurar ecosistemas. Es decir, cuando hablemos de minería, más que pensar en que puede impactar, debe ser que podemos ser aliados para la restauración de ecosistemas. Entonces, bueno, creo que ya también me extendí demasiado en el tiempo. A manera de resumen y de conclusión, creo que el gran reto son la dimensión social, pero entendida desde el punto de las expectativas sociales, que son cambiantes, y ese es el gran reto. Son cambiantes respecto a megatendencias influenciadas por gobiernos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablamos de eso. Y que es fundamental los rediseños de las áreas sociales en la industria, tener un entendimiento más amplio y ver ESG no como una herramienta de cumplimiento, sino como de desempeño, el cómo tú realmente vas a modificar la forma en la que operas. Y finalmente, bueno, a nosotros les digo, en la experiencia, en lo que nos estamos enfocando, y claramente no es un ejercicio de corto plazo, es un ejercicio que nos está llevando bastante esfuerzo, es implementar esta idea de un desempeño social desde una visión de la hiperlocalidad. De acuerdo. No, súper interesante, José, muchas gracias. Y digo, para un poco ir, creo que cerrando el contexto, para que luego nos enfoquemos ya en una discusión y en las preguntas también que estamos recibiendo, me gustaría mucho que nos platicara Luis Vera, digo, como experto no solamente en el tema ambiental, pero creo que con mucha experiencia en el tema del acompañamiento del gobierno. Entonces, tú, José, hablabas bueno, hay factores externos, factores internos. Entonces, obviamente hay cosas que puedes controlar, hay cosas que pues, dependen también del gobierno. Y visto el gobierno como alguien que va a cooperar en ese desarrollo, ¿no? Entonces tú decías, oye, dejar la comunidad mejor a futuro cuando la empresa no esté, ¿no? Entonces no ver a la minería solo de, oye, no causar impacto en el medio ambiente, sino incluso mejorarlo. Todo eso necesita acompañamiento de los gobiernos. Entonces, me encantaría si Luis, nos pudieras comentar un poco tu punto de vista de este acompañamiento empresas-gobierno para la mejor implementación de estos factores. Cómo no, pues muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a México Business. Es un gusto estar con ustedes, con Paola, con Peter, con José, discutiendo estos temas. Sí, tal vez el enfoque que a mí me gustaría comentar es, efectivamente, ESG tiene que ver con un esfuerzo importante desde el punto de vista de la empresa, pero se sostiene con aquellos instrumentos, aquellas políticas y aquellas formas de obtener información y de participar en esta hiperlocalidad que bien, de la cual hablaba José, a partir de políticas e instrumentos, ¿no? Es decir, la mejor manera de poder expresar a los bancos, por ejemplo, qué tan efectivos somos, pues es tener las autorizaciones correctas, dar los cumplimientos de acondicionantes correctos, y que los instrumentos nos sirvan efectivamente para evitar los conflictos, es decir, para sacarlos de las calles y tenerlos en los canales de justicia adecuados. Entonces, es muy importante aclarar que
en este gobierno actual en México, yo creo que hay un esfuerzo de moverse hacia, si se han dado cuenta que los instrumentos no son tan eficaces y las políticas deben ser un poco más claras. Hay claramente un movimiento, yo lo acabo de leer en la jornada ecológica, yo creo que es un documento de 30 páginas dedicados a la minería desde el punto de vista social, muy politizado, ¿no? Donde hay una clara visión de que las cosas no han sido lo mejor para las comunidades, ¿no? Entonces hay una reacción natural. Entonces, esa reacción natural se ve reflejado, por ejemplo, en políticas de gobierno que nos pueden parecer algo radicales, por ejemplo, el negar concesiones a los mineros, aun cuando se cumplan con los criterios contenidos en permisos y en autorizaciones. Entonces, esa política debe ser más clara porque necesitamos dar certeza de que si alguien quiere invertir en México debe cumplir con las reglas del juego y no solamente con políticas que son, se pueden ver como clientelares, aunque yo entiendo, como acabo de decir, tienen una lógica basada en un historial de actuación de muchas empresas, no las presentes, porque son empresas claramente muy avanzadas en estos temas, pero no todos han sido así, ¿no? Entonces, estas políticas de gobierno están respondiendo a exigencias de ONGs, y yo creo que ese punto es muy importante porque, como bien decía José, los riesgos que ahora se ven por parte de las empresas en términos de licencia social, pues se han avanzado de hace 3 años que estaban en el punto 10 a 2 años consecutivos que está en el primer lugar. Es la licencia social la que pone en riesgo las inversiones y está haciendo eco en los gobernantes, ¿no? El segundo punto es la evaluación de la efectividad de los instrumentos. Es claro, si hoy en la industria minera tenemos la autorización de impacto ambiental, donde hay una consulta ciudadana, pero esa consulta es solamente para aspectos técnicos de la evaluación del proyecto. No es una consulta democrática, por supuesto, no es una consulta que va más allá de lo que el proyecto establecido por el promovente quiere discutir, ¿no? Y, por tanto, se quedan fuera del acceso a la justicia todos aquellos comentarios que no sean inherentes y pertinentes a los proyectos. El sistema, ya llevamos años diciendo que ya no está cumpliendo con su función. No está cumpliendo que hoy vemos que los criterios, por ejemplo, ya en esta administración, ya no es tan fácil simplemente seguir las reglas de juego que vienen en la ley y en el reglamento, ¿no? Y que te dirían que tienes 60 días para contestar o 120 o en un caso extremo 180, cuando vemos proyectos que se llevan 2 años en la discusión. Y a lo mejor deberían llevarse 2 años en la discusión. Deberían llevarse 2 años en la discusión, tal vez, ¿no? Es decir, a lo mejor ese es el plazo, así como sucede en Canadá y en Estados Unidos. Tenemos que volver a repensar los instrumentos para que funcionen para la inversión, una inversión seria. Es decir, en un inicio, los autores discutían que era muy necesario tener plazos cortos, pues porque nos interesaba la inversión en contra de otros que eran más largos, ¿no? Es decir, eso nos ayudaba a tener una inversión más rápida en México. Pero yo creo que ya estamos en otro momento. Entonces, esa evaluación de la efectividad es necesaria. De nuevo, de repente uno ve casos como el de Boleo, ¿no? Que es bastante... nosotros tenemos un conocimiento muy cercano, pero se puede ver en medios perfectamente bien. Es decir, se sigue todo el procedimiento, ¿no? Igual que en otros casos mineros, ¿no? Y al final no hay una decisión porque hay un claro malestar social, ¿no? Y no hay una forma legal de darle causa a ese malestar social. ¿Cómo salió, por ejemplo, Boleo? Pues con el acuerdo de Escazú, es decir, se firma el acuerdo de Escazú y es un pretexto perfecto o no pretexto, es la oportunidad perfecta para ir a la comunidad y no solamente tomar en cuenta esos elementos técnicos pertinentes al proyecto, sino se abre la discusión con sus asegúnes y tampoco es justiciable el acceso. Es decir, este resultado de estas consultas ciudadanas, pues realmente, como en el caso de Boleo, la empresa ni siquiera participó.
La propia autoridad salió a decir que pues, era un ejercicio de consulta en términos de un acuerdo internacional, pero realmente no hay mayor legislación, no está claro cómo llevar eso, es decir, si el haber participado te permite acceder a la justicia de alguna manera y sostener la actividad o oponerte a ella. Entonces, estamos un poco como al inicio de la consulta indígena, ¿no? Es decir, estos acuerdos internacionales que no tienen una legislación de implementación clara, que poco a poco van determinándolo a partir de aspectos judiciales que no ayudan a la inversión. Entonces, este acompañamiento del gobierno tiene que pasar por mejorar las políticas, por aclarar los instrumentos, por mejorar los instrumentos. Ya urge mejorar los instrumentos. Llevan 20 años que no se está el reglamento de impacto ambiental y 23 desde que se hicieron las modificaciones en materia 24, en materia de legislación. Entonces, ya estamos hablando de instrumentos que necesitan actualizarse. Finalmente, hay esto de la cuantificación del impacto de las comunidades es muy interesante porque en materia, por ejemplo, de energía, la evaluación de impacto social ayuda mucho a un acercamiento distinto. Lo que se ha hecho es que la evaluación de impacto social solamente te da hecho una respuesta por parte de CENER, por ejemplo, que nosotros no tenemos en la parte minera, pero en energía sí. Y tal vez un ejercicio que ha sido interesante y que debe retomarse es el traer estos estudios sociales y meternos en el impacto ambiental de manera tal que se condicionen algunas actividades y no solamente sean recomendaciones, ¿sí? Porque las recomendaciones generalmente no son financiables, ¿sí? A menos que la empresa lo quiera hacer, pero si no los bancos te van a decir, oye, pues esto es una recomendación y pues tú puedes o no seguirla, ¿no? Entonces, sí hay un ejercicio muy importante en la parte energética de meter lo más posible lo social en lo ambiental, como lo socioambiental, para poder mejorar el alcance de los impactos ambientales. Y me gustaría nomás acabar comentando que eso está llevándose a otros niveles. Ahorita José decía lo de la hiperlocalidad y cómo hacerlo, cómo hacer que haya que se aterricen las políticas en las comunidades específicas, ¿no? Como comentamos en días pasados sobre lo que está haciendo, pero está un paso más allá. Está diciendo, no me digas qué tan bueno eres con la comunidad y qué tanto crees tú que estás haciendo. Es decir, dame un proyecto con la comunidad donde haya indicadores de rentabilidad social a pesar de la empresa. Es decir, qué tanto lo que estás haciendo se puede medir por la propia sociedad, no por ti empresa, por la propia sociedad, determinando que efectivamente es un factor de cambio positivo. Esto es algo que ya están haciendo. Digo, se acaba de firmar el primer convenio en Cajamarca hace 4 días, por Dios, o sea, el viernes pasado, ¿no? Entonces, es novísimo y yo creo que nuestros gobernantes están viendo eso, porque ya estoy leyendo y escuchando algunos comentarios sobre eso, sobre cómo dar el paso hacia ese real contacto gobierno, sociedad, empresa, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaría en este momento hasta ahí. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Ahora, nos quedan dos últimos segmentos. Estoy viendo las preguntas del público y la verdad es que están bien interesantes y creo que encajan perfecto en la discusión. Entonces, si les parece, voy a tomar este primer segmento de 10 minutos para las preguntas, armamos la discusión y luego damos comentarios finales de cada panelista. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la manera ideal de acelerar una transformación hacia estándares ESG sin comprometer el funcionamiento de la compañía? Entonces, digo, sé que por el lado de Paola, ella está súper concentrada en cumplimiento, no puede tener nada que ver con operación. Entonces, tal vez me gustaría preguntarle a Peter, cómo, digo, en toda esta lógica de cómo implementar las políticas para que haya retorno, para que haya cumplimiento, para que haya crecimiento a largo plazo, ya en el funcionamiento, ¿cómo logras meter este tema sin poner en riesgo el funcionamiento normal de una industria tan compleja como es la minera? Gracias, Adolfo. Yo lo pondría un poquito distinto. Yo lo vería desde que creo que si no se acelera la transformación hacia estándares ESG, sí vas a comprometer el funcionamiento de la compañía. Entonces, un poquito al revés de cómo se fue planteada la pregunta. ¿Por qué? Realmente
compañías que no estén aplicando estándares adecuados en temas ambientales, en temas sociales, como lo mencionaba José, como lo mencionaba Luis y Paola en un inicio, son compañías que primero posiblemente no van a tener acceso a continuar trabajando en algunas de las localidades en donde están. Si no tenemos buenas prácticas sociales, como mencionaba José, eventualmente vamos a tener interrupción de operaciones. Y nos ha pasado en muchas operaciones. Segundo, ya respondiendo específicamente, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acelerar esa transformación? No lo puedes hacer todo a la vez. Y obviamente nosotros conocemos que las compañías tienen sus presupuestos, manejamos presupuestos anuales, pero tienes que hacerlo, en mi opinión, de una manera que lo bases en riesgos y en el valor que tú vas a agregar a la compañía. Debes priorizar. Primero hay que asegurarse, como mencionaba José Luis, perdón, del cumplimiento de la normativa nacional y de las mejores prácticas que tienes a nivel internacional. Pero tienes que priorizar, no vas a poder hacerlo todo. Entonces, lo que es muy importante, y vuelvo al término interesante que mencionaba José, el hiperlocal, es muy importante que nosotros conozcamos perfectamente cuál es el contexto de la compañía a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Porque de esa manera, conociendo nosotros ese contexto, vamos a poder aplicar en base al análisis de riesgos que nosotros estamos haciendo y a las metas que nos estamos proponiendo, vamos a poder alocarle los recursos que son necesarios para cumplir con estas metas. Esa podría ser mi participación en este caso. De acuerdo. Y digo, sé que Paola no puede contestar casos concretos, pero tal vez también oí algunos comentarios y me gustaría ligarlo también, Paola, hay otra pregunta que dice que como empresas familiares pueden implementar de mejor manera cambios en la parte de governance. Entonces, vista las dos, oye, ¿cómo no poner en riesgo el funcionamiento propio de la empresa? Y visto de recomendaciones, y digo, tal vez aquí habla de empresa privada, pero una empresa pequeña, ¿cómo empiezas, no? Entonces, tal vez hay algunos comentarios. Muchas gracias, Adolfo. Sí, es que esta área es un poco híbrida, pero espero poderlos ayudar un poquito. Yo creo que ninguna minera actualmente, por chiquita o grande que sea, estaría comprometiendo su funcionamiento sin mete ESG. Yo creo que ya todas están metidas en eso, aunque puedan no haberla formalizado en algún esquema de reporte. La verdad, o sea, después de todo lo que hemos oído de conflictos y demás, vería muy difícil que al menos no tengan déjate que le llamemos sistema de gestión o como lo quieras formalizar, algo tienen, un programa, por chiquitas que sean, dudo, ¿no? Entonces, comprometer el funcionamiento, yo creo que ahí va más allá en lo que de repente piensan que, no, pues es que yo no soy Grupo México, entonces yo no puedo hacer algo tan grande. Una de las cosas que me gustó de este estándar ISO, la 37301, y lo aclara, está hecha desde para empresas chicas hasta para empresas grandes. Y aquí la parte estratégica, y tiene mucho que ver con lo que decía José, es al definir tu contexto y tu alcance, lo primero que dices en tu contexto es tus obligaciones, pero también tus partes interesadas. Y en tus partes interesadas es cualquiera con el que te relacionas y qué intereses tiene de tu parte hacia ellos y de ellos hacia ti. Y aquí la parte es importantísima. O sea, ¿qué esperan de ti las comunidades? Todo lo que dijo José, perdón, sobre expectativas y eso, tú tendrías que tenerlo clarísimo. Entonces, sobre la primera pregunta, no creo que, perdón, honestamente, el incorporarlo sea algo que lo compromete. Yo creo que le suma. Y la medida en la que lo quieras sumar también es estratégico y es tuyo. Y si quieres implementar un sistema de gestión, revisen esta norma y tú decides, porque no necesitas certificarte, o sea, si quieres te certificas, pero si no, toma lo mejor de esta norma y empieza a trabajarlo, ¿no? Tú decides el alcance. Puede ser toda la organización, que si es una empresa chica, pues la tienes más fácil, ¿no? Ahí sí lo puedo decir. Pero pueden ser también por áreas y puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita solo es ESG. Entonces voy a empezar con ESG porque para mí es estratégico el alcance de este compliance que voy a hacer, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer cambios? Pues yo creo que más que cambios te va a ayudar para identificar tus riesgos y para gestionarlo mejor. Entonces, pues tú vas a identificar cuáles son tus partes relevantes, cuáles son tus obligaciones y vas a incorporarlas de modo que eventualmente sepas cada obligación que necesitas tener, qué persona, o sea, no como nombre, sino como puesto en la organización, tiene esa obligación, se le evalúa
y entonces tienes un mapeo y una visibilidad de tus riesgos mucho más adecuada. Eso pues toma un proceso. Pero ejemplo, si es una empresa chica, pues no tienes el consejo de administración, pero tu alta dirección es la alta autoridad, entonces ahí te ahorraste un paso. O sea, el chiste es verlo de una forma que te sirva y que sea ágil y que sea proactiva, ¿no? Por eso creo que esta norma está muy interesante y hay que darle un ojo, ¿no? Gracias, Adolfo. Buenísimo, buenísimo. Hay otra pregunta y esto me gustaría escuchar las opiniones de José y de Luis, que dice el público, ¿deberían todas las empresas mineras tener un área de ESG? ¿O qué área sería la mejor calificada para llevar estos temas? Y creo que también va hacia este ámbito transversal que discutíamos, ¿no? Es, oye, ¿cómo logras mapear los riesgos? ¿Cómo logras evaluarlos? Cuando son riesgos tan diversos como este tema del desempeño social a nivel hiperlocal, que decía José también, el tema ambiental, que tiene otros retos, el tema de gobernanza, o sea, en ese ámbito transversal, Luis, José, ¿qué opinan tendría que haber un área específica en la empresa? ¿Tendrías que tener incluso consejeros independientes dentro del consejo de administración encargados exclusivamente de ESG? ¿Cómo ven ese tema? Algunos comentarios. El que quiere empezar, por favor, José Luis. Sí, gracias, Adolfo. Mira, bueno, la respuesta concreta es sí. Se le puede llamar ESG, se le puede llamar desempeño social, gestión social, pero la respuesta concreta es sí. Pero no solo eso, a ver, creo que hay algo que hay que decir muy claramente. Cuando hablamos de minería, no es solo hablar de las empresas mineras, es decir, hablamos Gold, Newmont Gold Corp, ¿no? La minería, cuando hablamos de minería, siempre me gusta ponerlo en términos de lo que pudiéramos llamar como el business ecology o la ecología del negocio, es decir, todas las instituciones, todos los actores, desde contratistas, instituciones que regulan también la industria, nacionales e internacionales, clústeres, es decir, universidades, todo este clúster de instituciones, de asociaciones, de grupos, conformamos lo que llamamos la industria minera y todos jugamos un rol. El objetivo ideal sería poder generar una cultura de ESG y ese es el gran reto. Porque, así como lo mencionaba Luis, el gobierno tiene un rol y su rol es crear estos marcos de certidumbre mediante políticas y leyes claras, ¿verdad? Así las universidades juegan un rol fundamental y algo que a veces mencionamos como algo que a mí me parece bien interesante y es lo siguiente. En las escuelas de minería tenemos ingenieros mineros, metalurgistas, tenemos un ingeniero para cada cosa del proceso de la minería. No así en el área social. Hay antropólogos, hay psicólogos, pero no hay una especie de ingeniero social o un ingeniero en gestión social para proyectos o para actividades extractivas. Ojo, no solo minería, sino oil and gas, es decir, todas aquellas actividades que tienen que ver con accesos a tierra y operación en territorios de una escala considerable. Entonces, en definitiva, creo que no es solo tema de tener un área específica al interior de las compañías, se trata de crear esta cultura de ESG a nivel de todas las instituciones, asociaciones que integran la industria o el sector o que de alguna manera tienen que ver y que juegan un rol, ¿verdad? Creo que el futuro precisamente está en la profesionalización del área social de la industria en general y también en las extractivas, no solo minería. Perfecto, perfecto. Luis, ¿algún comentario? Sí, estoy de acuerdo con lo dicho por José. Yo traería a colación lo que decían los ministros de minería en la Unión Europea, que decían la minería, primero la minería está dentro de en gran parte de los países europeos dentro de los ministerios ambientales. No está en economía ni está dentro de los ministerios ambientales. Y uno de los statements que me pareció a mí interesantísimo
fue cuando uno de los ministros, creo que de Noruega, alguno de esos países, decía, la minería no es una ciencia, no está basada en ciencias duras, está basada en ciencias sociales, porque tiene que ver con cómo accedes a estos espacios que son de todos, ¿no? En este concepto sociológico, que legalmente no sea necesariamente así. Entonces, sí, yo creo que el mejor ejemplo es la posición de Paola, cuando empezó no existía, y ahora yo creo que es vital, y no solamente vital, creo que esa posición debe subir a un nivel de ser consejera, ¿no? En esos temas para la empresa completa. Es decir, creo que no hay mejor ejemplo sobre este nivel de discusión y de profesionalismo que por ejemplo, la posición de Paola en Grupo México, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, creo que es algo que debe mantenerse ahí, con esta visión de social, como la está diciendo José, de integralidad, ¿no? Que es necesarísimo ya en la industria, ¿no? Buenísimo, Luis. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que vamos muy ordenados en tiempos, entonces me encantaría tal vez darles 2 minutos a cada quien, algunos comentarios finales, temas que nos hayan tratado, dejarles el panel abierto, empezando por las damas. Paola, closing remarks, 2 minutos. Gracias, pues no sé si hay 2 minutos ya que hablar, pero lo que quiero decir es un honor estar con todos mis compañeros que están aquí, los cuales algunos ya nos conocíamos, otros no, pero yo creo que finalmente, y recojo de estas reflexiones, el tema ESG ya estaba presente, ¿no? Lo que estamos haciendo es afinando, de acuerdo con el sello, porque nuestra cultura, y lo que he visto, por lo menos desde afuera, es todos tenemos ya una cultura muy arraigada dentro de la misma minería, ¿no? Y cada vez que los oigo, digo, ay, esto está bien interesante, ay, esto yo quiero hacerlo, esto quiero. Entonces vamos como pescaditos, ahí viendo qué pescamos del otro, y decimos, esto está bien interesante. Una de las cosas que amo de la minería es esa mejora continua y el cómo escuchar de las experiencias de otros te ayuda a enriquecer tu propio sistema, ¿no? Y bueno, pues ahora desde esta trinchera, y gracias por las porras, Luis, nos conocemos desde hace muchos años, nos respetamos mucho y somos buenos amigos además, pues yo espero hacer esa parte transversal, ¿no? Que fue una de las cosas que más me entusiasmó, el ver ahora cómo se plasma a lo largo y cómo baja hasta el nivel de que cada persona sepa exactamente qué hacer, ¿no? Sin lugar a dudas tiene muchos retos. La parte social, me encanta verla desde el punto de vista de un compromiso, o como le llama compliance, obligación voluntaria. Yo creo que ahí esa estrategia, ese talento, es una forma y es un reto con el que me quedo mucho de cómo lo evalúas, no en función de lo que das, ¿no? De los métodos tradicionales, sino el valor que das. Y yo creo que el mejor valor que puedes dar es cuando estás en una comunidad donde está a gusto y son tus, le llaman ahí la legitimación social, ¿no? Donde ellos mismos dicen, yo estoy contento con esta minera, ¿no? Y ambientalmente debe ser lo mismo. Y obviamente governance pues, tiene que ir enfocado hacia crear un sistema donde te ayude a largo plazo, a que la rentabilidad de tu negocio esté legitimada y donde nadie tenga la menor duda que estás en la jugada viendo y entendiendo, porque no nada más es, ay, bueno, me están pidiendo esto, ahora lo hago, me están pidiendo es, quiero entender de dónde viene esa necesidad para que yo la adapte a mi cultura, la aplique y hagamos un programa padrísimo, ¿no? Entonces, la parte bonita de la minería es que cada quien imprime su sello y esto nos da muchas ideas, ¿no? Entonces, me quedo con eso y bueno, pues muchas gracias a todos mis colegas por sus ideas y gracias, Adolfo, por la coordinación. Gracias, Paola. Peter, closing remarks. Muchas gracias, Adolfo, Paola, José y Luis. Fue un honor estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Y igual pienso yo qué más decir, pero creo que cerraría con para las compañías es fundamental invertir en temas de ESG. Ahora solo quisiera tocar un último tema y hago eco de lo que dice siempre nuestro CEO Tom Palmer, que de la ESG siempre está al final la G, y dice, y a veces creemos que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, a veces deberíamos de pensar que esa G debería de pasar al principio, porque una gobernanza sólida en una empresa es una base esencial
para que nosotros podamos dar soporte a nuestro desempeño ambiental y social. Y los sistemas operativos con que nosotros contamos deben de estar alineados con esa gobernanza. Entonces, volviendo a lo que decía José, ¿debe una compañía tener un área ESG? Sí, pero si creemos que esa área va a ser la encargada de ejecutar y de implementar todas estas medidas para los factores ambientales o sociales, vamos a fallar. Nosotros hemos cumplido este año 100 años y siempre nos ponemos a pensar, ¿cómo logramos estar aquí 100 años, en 100 años? ¿Cómo logramos ser esa empresa que rompe todas esas barreras? Creemos que debemos alinear nuestro desempeño financiero con nuestro desempeño ESG. De esa manera nos vamos a volver responsables de los propósitos que nosotros tenemos de hacer minería responsable. De acuerdo, perfecto. José, la verdad es que has tocado temas súper interesantes de esta hiperlocalidad y de este desempeño y de estos ingenieros de control de gestión. Comentarios finales. Sí, gracias. Mire, yo creo que, porque a veces aquí también internamente me dicen a mí, oye, José, pero es que entonces esto es totalmente muy difícil de medir o de controlar. A ver, creo que a veces también solemos ver las cosas desde el momento en que las estamos viviendo. Y creo que a veces vale la pena dar un paso atrás y tener una perspectiva más amplia. Si hablamos de la historia de la minería en México desde el momento de la conquista, definitivamente podemos identificar evoluciones o transformaciones fundamentales y claves en su desempeño, es decir, en lo laboral, en materia de seguridad, en materia ambiental. Bien, estamos viviendo un proceso de transformación o de evolución en el área de conocimiento social, es decir, hoy en día estamos construyendo mediante todos estos esfuerzos y acciones, algunas aisladas, estamos construyendo un nuevo campo del conocimiento para la industria. Y hay que verlo desde esa perspectiva, creo yo, porque de lo contrario podemos caer en una especie de parálisis, ¿no? Entonces, es ciertamente un momento histórico, el reto es grande, pero entonces también creo que algo que nos puede ayudar mucho es nuevamente esta perspectiva más amplia y nosotros plantearnos una pregunta mayor y es, ¿cuál es la minería que queremos ver en el 2050? Como lo hablaba Peter, ¿no? ¿Cuál es la minería que queremos ver en el 2070? Y creo que si nosotros nos llevamos a esa visión de futuro de la minería en 20, 30 o 40 años, vamos a ver que nuestros retos de hoy, específicamente, ejemplo, la implementación de ESG, es un paso más en una transición a una mejor industria, a una industria que todos queremos ver, una industria que es totalmente distinta a la que hoy estamos viviendo. Entonces, creo que estos ejercicios a veces de ver un poquito hacia atrás, pero siempre terminar virando hacia adelante sobre el tipo de minería que queremos ver, es clave y es fundamental para retroalimentar nuestras estrategias del presente. Entonces, bueno, cierro con eso. Estamos viviendo este proceso muy puntual de transformación en la industria y lo que viene siempre será mejor. Seguro, muchas gracias, José. Luis, comentarios finales, por favor, para cerrar. Solamente recordarles en esta creatividad y en ser más inclusivos y demás, tal vez sea siempre oportuno recordarles que hay que llevar un orden, ¿no? Particularmente en esto, los permisos, por ejemplo, ¿no? Es importante empezar con lo social. Lo social indica mucho de para dónde va a ir tu proyecto. Entonces, si hay indígenas, pues la consulta indígena, si no, pues ya sabemos que está el Escazú, y si no, tenemos casi 15,000 resolutivos en materia de impacto social en el CENER. O sea, ya hay un trabajo muy importante de antropólogos, de sociólogos, en diferentes partes del país, y se han ido afinando estos instrumentos para tratar de conocer qué es lo que necesita la sociedad, cómo atenderlo y cómo lograr que haya proyectos que se adhieran a los estándares ambientales y sociales más estrictos, las guías del Banco Mundial, los estándares de desempeño del IFC, los principios de Ecuador, Escazú, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo segundo es
para concluir es, el ESG no solamente hace perfecto sentido financiero para las empresas, permite limitar el riesgo y bajar los riesgos, expande el glamour como posibles receptores de inversión, pero además es lo correcto por las razones correctas. Entonces, yo creo que ese elemento ético, ese elemento de por qué lo quieres hacer, debe ser el faro que guíe a una empresa y por tanto a todos en la empresa, a todos los que lo rodean, a sus consultores. Es decir, esto debe ser lo más importante, hacer las cosas bien porque deben hacerse bien, porque estás convencido de hacerlas bien. Entonces yo con eso quiero acabar y pues, les agradezco a todos, ha sido un honor compartir con ustedes la mesa. Gracias. Luis, muchas gracias. Y faltando 2 minutos, la verdad es que primero agradecerles a Paola, Peter, José Luis. La verdad es que es difícil luego tener un panel que a la vez sea tan ameno y con tanto contenido. Entonces, muchísimas gracias. Espero que la hayan pasado igual de bien que yo, porque fue una plática súper interesante, súper amena.